WNBM, Sidra San Juan, WNB, Culebra Fajardo, WNBI, Mayagüez y nuestra app, Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Es En Ruta, el programa que la gente disfruta. Es En Ruta, que me alienta, edifica, me gusta. Bueno, 7 de la mañana, buenos días Puerto Rico. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Esta mañana tenemos en línea telefónica a Osvaldo Soto. Él es secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, aclarando no solamente algunas cositas que pudiésemos no entender bien de la orden ejecutiva. Anoche la secretaria anuncia que viene en desarrollo una nueva orden ejecutiva. Algunas cositas se van a apretar un poquito más. Queremos hablar de cuál es la reacción de lo que está pasando en Vieques, que Moraima lo describió hace un ratito. La gente que está llegando allí, el desespero del alcalde con el secretario de Asuntos Públicos esta mañanita. Osvaldo, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los amigos de Escucha. Gracias por la oportunidad. El plato está lleno de un montón de tópicos. ¿Qué te parece más cómodo empezar? Te voy a dejar a ti que arranques esta mañana. Bueno, no, para mí es un privilegio estar con ustedes. Yo les escucho asiduamente, así que gracias por la oportunidad y queríamos, ¿verdad?, orientar a la comunidad. Sé que hay mucha preocupación y que hay muchas dudas, ¿verdad?, en torno a las órdenes ejecutivas. Como bien dijiste, anoche la gobernadora de Puerto Rico hizo un anuncio de que este próximo fin de semana, entiéndase viernes, sábado y domingo, se van a restringir mucho más, ¿verdad?, las medidas que hemos implementado, con el único propósito de que esa curva, ¿verdad?, que muestran los científicos que es ascendente, pueda irse bajando, se puede ir aminorando y pues nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas no pierdan la vida y no se contagien más de las personas que se han estado contagiando hasta el momento. En estos 4 días, Osvaldo, por ejemplo, un mecánico que nos esté escuchando, yo tengo un jardinero que me limpia el patio de la casa, me dice que casi la policía lo arresta limpiando uno de los patios de la casa que no era la mía. Estos flexibilización que ha habido en algunas tareas de profesionales también, como mecánicos, jardineros, etcétera, pueden estar en la calle, pueden estar visitando las casas, pueden estar limpiando los patios, los mecánicos pueden estar resolviéndole algo a alguien porque el carrito que tienen se le dañó. Sí, mira, Juan Carlos, en ese sentido es posible. Hay unas excepciones, ¿verdad?, a la orden ejecutiva y es todos aquellos servicios que sean por razón de mantenimiento o limpieza, entiéndase, ¿verdad?, un plomero, un electricista, que tenga que ir a reparar un enser eléctrico, aquellos que dan el servicio de exterminación de plagas, los que ofrecen limpieza de piscinas también, aquellos que, como bien dijiste, ¿verdad?, proveen el servicio de jardinería o landscaping, para mantener los patios, reparar elevadores, por ejemplo, controles de acceso, todos esos servicios que son servicios necesarios para el mantenimiento de la salud y la seguridad y la operación esencial, ¿verdad?, tanto en una casa como un negocio, un área pública, pues están permitidos para que las personas, ¿verdad?, puedan ejercer su oficio durante cualquier día de la semana. A ellos no les aplica la distinción de que si la tablilla es par o impar, pueden salir en cualquier momento. Con respecto a lo que usted menciona de ¿verdad?, las multas y ese tipo de cosas, la semana pasada tuvimos un conference call con todos los jefes de la Policía de Puerto Rico en todas las regiones policíacas para que ¿verdad?, poder aclarar y clarificar dudas de quiénes sí, quiénes no, de modo que este tipo de incidente, ¿verdad?, de darle un boleto o multar o detener a una persona, pues se evite y que no hayan mayores inconvenientes con esto. Osvaldo, en específico, por ejemplo, los que venden frutas, vegetales, viandas, plantas, en una guaguita, en una esquina, ¿cómo se procede? ¿Ellos se pueden seguir operando normalmente? Sí, los de las plantas no están permitidos, pero los que venden frutas, alimentos y vegetales sí están permitidos siempre y cuando, Fernando, tomen unas previsiones, ¿verdad? Esto quiere decir que la persona llegue tipo servicarro y le pida los alimentos que va a comprar,
la persona los dispense, los despache y se los entregue, ¿verdad? Con sus protecciones, que tenga su mascarilla, que tenga sus guantes y cobre y siga hacia adelante. Okay. En el caso, Moraima ahorita nos comentaba, Moraima, ¿qué fue lo que tuviste que pasó con el alcalde de Vieques? Allá hasta ahora, según ellos hablaron, no hay casos reportados, pero les preocupa el que están entrando barcos, yates, botes, debo decir, y entonces creo que eso está permitido, que por la ley federal no lo pueden prohibir. No. Hay unas disposiciones reglamentarias, tanto estatales como federales, ¿verdad? Hay unas aguas que son internacionales, ¿no? Que ahí no tenemos ninguna jurisdicción, pero dentro de del territorio y del espacio, sí hay unas áreas circundantes. Por ejemplo, el caso de Vieques, que hay veleros que, según el alcalde ha dicho, han estado llegando este fin de semana. Nuestro cuerpo de vigilantes ha estado muy activo. Habían 4 embarcaciones, una francesa, otra de Bélgica. A las 4 embarcaciones se intervino con ellos y se les notificó de manera oficial que no podían entrar a Puerto Rico y que mucho menos, ¿verdad?, podían tratar de moverse a otras de las áreas para poder desembarcar en Vieques o en cualquier punto de Puerto Rico. Así que esa situación fue atendida y lo que obviamente pues hemos estado es incrementando el patrullaje, tanto con recursos naturales como con la Policía de Puerto Rico. Una de las inquietudes de él es ahora la Semana Santa, que ya, ¿verdad?, está ahí y que la gente comienza a venir. Entonces ya están las medidas tomadas para que esas personas no puedan entrar. La vigilancia está activada. Sí, ya está activa. De hecho, es una de las preocupaciones mayores. Nosotros tuvimos un caso de una familia que vino en un tipo de embarcación como esta, un velero, y la dama venía con una sintomatología bien severa, según los médicos que la atendieron en Arecibo, que parecía ser que tenía COVID-19. Gracias a Dios, ¿verdad?, se le hizo la prueba, se atendió a la persona por la gravedad del asunto. Pero inmediatamente se le hizo la prueba, se estabilizó la persona, se les pidió que regresaran a la embarcación y tuvieron que marcharse del área. Así que esta Semana Santa, como usted bien dice, pues vamos a estar mucho más activos, mucho más atentos a todas las embarcaciones que lleguen y no se les permitirá a ninguno de ellos desembarcar en Puerto Rico. Osvaldo, es muy normal que en los barrios, en los campos, hay familias donde hay 2, 3, 4, 5, 6 casas en una parcela. Entonces, es muy normal que se reúnan, pudiéramos decir, esas familias, pudiéramos decir, una sola familia compuesta de varias que están en un lugar y de repente, o sea, ¿hasta dónde la policía puede intervenir con esas familias? No, ustedes no pueden estar aquí en ese fogón haciendo esto. Estás en la línea de lo que la gobernadora dijo, que tenía conocimiento de hogares donde habían 20 o 25 personas al mismo tiempo en esa misma casa. Correcto, pero no que llegaron a reunirse allí. Gente que, en este caso, digo yo, en una parcela, por ejemplo, viven varias familias que están todos juntos. Bueno, en ese caso, ¿verdad?, donde cuando usted reside y hay una parcela, hay varias casas o varios espacios, ¿verdad?, que están ocupados por las familias, ya eso es una situación muy diferente, porque ahí hay un entorno familiar, ¿verdad? No quiere decir que hay personas de fuera de ese entorno familiar que están entrando y saliendo para reunirse o celebrar un tipo de actividad, ¿no? Lo que buscamos y lo que insistimos en la gente es que hemos logrado bastante, ¿verdad?, con las medidas restrictivas que ha puesto la gobernadora. Obviamente la recomendación del Task Force médico ha sido que en este periodo del fin de semana, de viernes, sábado y domingo, pongamos más severas las restricciones, al punto que ninguno de los negocios que estaban permitidos se van a permitir. Solamente podrán estar abiertos las farmacias y las gasolineras, de modo tal que podamos bajar ese contagio y obviamente las muertes relacionadas a este virus que nos impacta. Osvaldo, yo sé que ustedes son muy cuidadosos en adelantar información, pero como nos han dado ya y ha sido insistente el hecho de que el pico corre del contagio, corre del 15 de abril al 8 de mayo, me hace pensar muy fácilmente que si el pico corre del 15 al 8 de mayo, esto se va a extender posiblemente el mes de mayo completo. Me refiero al lockdown completo como lo estamos experimentando, ¿cierto?
Bueno, esa decisión, Juan Carlos, se toma día a día. Este equipo de trabajo, ¿verdad?, de científicos y personal médico se reúne diariamente junto al secretario de Salud, la gobernadora y otro equipo. Así que se toma diariamente. Decirte que se pudiera extender, pues siempre esa posibilidad existe, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando nos comparamos con otras jurisdicciones, otros países o otros estados, Puerto Rico ha logrado, ¿verdad?, mantener una línea de contagio mucho menor a lo que se tenía proyectado inicialmente. Así es que con estas medidas de este fin de semana lo que se pretende es lograr mantener que esa curva no suba y que obviamente cuando lleguemos a esa fecha que bien usted señala, del 15 de abril al 8 de mayo, ese pico de contagios que los expertos han dicho, que los profesionales de la salud han dicho que puede ocurrir, no ocurra. Ok, hubo un detalle que escuché en uno de los reportajes de televisión que me ocupó un poquito. Te pido que me lo aclares si tienes el conocimiento. ¿Seguro? Este doctor de San Germán dice que el protocolo del Departamento de Salud con él es que si yo llego allí para que él me chequee con síntomas de COVID-19, tengo fiebre, tengo tos seca, tengo cansancio, y él sospecha que lo tengo, él como médico me ordena la prueba, pero él tiene que llenar un documento, enviarlo al Departamento de Salud diciendo Juan Carlos Matos es un paciente que vino, tiene características de COVID-19. De allá sale, él hace ese reporte y de allá me llaman a mí como paciente para decirme en qué laboratorio yo me voy a hacer la prueba. Eso coge una serie de días a lo que me asignan el día y la hora de yo ir a ese laboratorio. Luego se está cogiendo promedio de 5 a 7 días que el resultado llegue. Si ese es el protocolo, yo sé que las pruebas no son tantísimas disponibles. Probablemente si yo en efecto tenía COVID-19 en el lapso de 7 días, 10 días, tengo una condición médica sumamente grave. Ese protocolo, ¿por qué es tan, vamos a decir, verdad, lento, burocrático hasta cierto punto? Porque ya el médico es el que certifica que tengo las características de COVID-19, ¿no? Pone a riesgo la vida de la gente, Osvaldo, creo yo. Sí, ¿Qué comentario? Del modo, ¿verdad?, que lo explicas y que el médico, ¿verdad?, ha recibido la información, pues es cierto, ¿verdad?, lo que tú planteas. Pero del otro lado, ese no es el protocolo aprobado por el Departamento de Salud y el equipo que atiende la emergencia, Juan Carlos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el protocolo, lo voy a explicar, entonces? Sí, lo voy a explicar porque hemos visto, ¿verdad?, muy lamentablemente, y a pesar de que hemos hecho diversos esfuerzos de comunicación con el Colegio de Médicos, nos hemos percatado que la información no ha llegado, por ejemplo, a este médico de San Germán que tiene su oficina y que atiende personas de manera individual. Lo voy a explicar. La persona llega a la oficina médica, allí el médico evalúa a este paciente y es el criterio médico exclusivamente, sin tener que llamar a nadie, sin tener que consultarle a nadie, el que va a decidir si ese paciente cumple con los criterios para hacer un posible caso de COVID-19. Ok, una vez ese médico, bajo su criterio profesional, determina eso, dice, usted va a hacerse la prueba. Y tiene dos opciones. Si quiere referirlo a un laboratorio privado, ¿verdad?, que hay varios ya haciendo las pruebas, pues lo refiere de manera inmediata, como cuando te dan una receta para hacerte cualquier otro, ¿verdad?, otro laboratorio. Y usted va a ese laboratorio y procesa la prueba, ¿no? Y la paga conforme a su plan médico y a lo que han establecido, ¿verdad?, el Departamento de Salud con las guías con respecto a los laboratorios. Y se hizo la prueba y le va a llegar el resultado en 24 horas. El médico tiene otra alternativa y es decirle, ok, paciente, pues yo lo puedo referir al hospital tal para que usted no tenga que pagar la prueba, y allí en el hospital tal, ya con ese referido médico, va el paciente, se presenta al hospital y se realiza la prueba allí en el hospital y no le cuesta un solo centavo. Esa prueba también, el resultado va a estar en 24 horas. Ahora bien, tengo que distinguir algo. Hay sí un documento que requiere el CDC que cuando se le vaya a hacer la prueba, pero este documento no lo llena el médico, no lo llena, ¿verdad?, quien te refiere al laboratorio, ya sea en el hospital
o en el laboratorio privado, lo llenan los propios laboratorios. Y es un documento donde tiene que llenar y contestar una serie de preguntas y someterlas con el resultado de la prueba. Pero ese documento no lo llenan los médicos en sus oficinas médicas. Ok. Osvaldo, pudiéramos pues deducir que abril y mayo se nos fue cuesta abajo. Sí, básicamente lo que hemos dicho, ¿verdad? Y en esto pues somos insistentes. Se ha perdido mucho, hay muchas pérdidas económicas, hay muchas dificultades, pero lo que no queremos es que se sigan perdiendo vidas y en la medida que el gobierno de Puerto Rico tenga que tomar medidas para salvaguardar la vida y la salud de nuestro pueblo y nuestra comunidad, lo vamos a seguir haciendo. Osvaldo, todo lo demás se podrá recuperar eventualmente con la ayuda de Dios. regresando un segundito a la parte, la orden ejecutiva contempla que todos los planes médicos cubran la prueba del COVID-19, hay un deducible estándar para todo el mundo, o eso sigue siendo criterio de cada aseguradora. No, hay unas guías establecidas. De hecho, el costo de la prueba se estableció una guía por la gobernadora y el Departamento de Salud para que no hubiese, ¿verdad?, disparidad en el costo y que unos cobraran mucho más, otros mucho menos. Se estableció un costo fijo base para que los laboratorios privados que así quieran hacer la prueba pues lo pudieran hacer y que también el pueblo pudiera tener acceso a ella de manera razonable. Desde su punto de vista, Osvaldo, ¿la gente en Puerto Rico está cooperando o siguen en las calles violentando la ley? Tengo que decirle que sí. Tengo que decirle que en su mayoría, ayer, por ejemplo, yo que tuve que estar en Fortaleza después de manejo de emergencias, ¿no? Ese tramo, pude observar las calles prácticamente vacías en el día de ayer, y yo creo que es un ejemplo muy satisfactorio, ¿verdad?, para nosotros reconocer que sí hay un esfuerzo genuino. Claro, hay unos espacios donde todavía tenemos que insistir más en el manejo de los supermercados, en cómo se hacen las filas, cómo se aglomera la gente, en los comercios. Así que en la noche de ayer la gobernadora ha hecho una serie de recomendaciones a los dueños de estos establecimientos para que desde hoy hasta el jueves se implementen, ¿no? Y que la gente también los tome en cuenta, ¿verdad? Que es usar una mascarilla, mantener un distanciamiento de 6 pies, que es verdad que las personas, si van a ir a comprar algún alimento o algún lugar, que vayan solos, no lleves a toda la familia, porque uno no sabe, ¿verdad?, quién ha tocado ese carrito de compras, quién ha estado allí que pueda estar infectado. Así que todavía hay espacio, ¿verdad?, para mejorar, pero tengo que reconocerle, Moraima, que el pueblo ha reaccionado muy bien. Siempre, ¿verdad?, hay uno que otro que no cumple las medidas, pero estamos vigilantes y estamos, ¿verdad?, muy proactivos en que se cuide la salud y seguridad del pueblo. Qué bien. Osvaldo, de parte de, ¿verdad?, Nueva Vida 97.7 como estación de radio, en cualquier momento que necesiten dar información y que, ¿verdad?, entiendan que Nueva Vida es un medio importante y que necesiten contar con nosotros para llevarle información al pueblo, puedes contar con nosotros. Felicitamos en términos generales todo el trabajo que la señora gobernadora está haciendo. Creo que tiene un alto nivel de aprobación. Sí, señor. Y en términos generales todos estamos de acuerdo que está haciendo un excelente trabajo junto a todos ustedes como equipo, el Task Force de Salud, la parte de la policía, etcétera. Así que en este sentido, ¿verdad?, pues lo felicitamos, los resultados los estamos viendo. Nos alegra, me entristece la parte económica de los hospitales, que no le está llegando a la clientela que ellos necesitan económicamente para subsistir, pero me alegra que estén vacíos, porque entonces significa que no tenemos caos y que tenemos mucha salud. Seguro. Así que seguro. Yo agradezco, ¿verdad?, esa disponibilidad de ustedes, y créeme que de nuestra parte también estamos en la mejor disposición de estar con ustedes, o cualquier recurso, ¿verdad?, cualquier funcionario público que ustedes necesiten en la emisora. Solo tienen que dejarme saber y con mucho gusto lo canalizamos. Qué bien. Qué bueno. excelente. Nos alegra esa disposición. Muchas gracias. Seguro, a sus órdenes siempre. Buen día. Tremendo, ¿verdad? Este espacio informativo es importante. Una información muy importante, Sí. y me parece valiosa para que el pueblo siga tomando nota. Mira, yo no sé si esto es una exageración, pero yo creo que
con esto de los supermercados que a mí me preocupa, yo sé que no hay mascarillas, que la gente está esperando que lleguen, pero aunque sea una casera, se puede hacer. Yo creo que deben implementar que el que no tenga mascarilla no entra. Yo creo que ya lo mencionó. Yo creo que se mencionó, mencionó? exacto. Sí, yo creo que fue precisamente lo que ella mencionó anoche. Es una de las nuevas reglas. debe ser Correcto, así. sí, correcto. Y es una mascarilla de verdad, porque está corriendo un video de un hombre con una mascarilla de Spider-Man, o sea, una máscara, por favor. O sea, es una mascarilla que te pongas una bandana y lo que sea, pero... Sí. Ahí tiene que proveer, que era lo que Fernán decía, que si ya todavía el viernes Fernán vio en una megatienda empleados sin ningún tipo de protección, Sí. entonces me exigen a mí entrar al negocio con protección, pues obviamente el empleado internamente tiene que estar protegido también. Perdóname, Juan, yo vi gerenciales sin guantes y sin mascarilla el viernes. ¿En dónde? ¿Supermercado? Y No. ¿No? casi seguro es porque no hay material disponible, o sea, no es porque no lo quieran, hay. No lo hay. es porque probablemente No sea. lo hay. Entonces, pues ellos tienen que suplirlo, pero como no los venden, Sí. Pero fíjate, ahora digo yo, como tú dices, Moraima, si un supermercado no tiene el material, pero de seguro todo el mundo tiene en su casa un pañuelo, una bandana, una bufanda, pues pueden hacer un poquito más. Claro. Porque yo me aterré cuando vi a todos sin guantes, sin máscara, ¿no? Entonces, Sí, expuestos. sí. Ujú. sí, Y siempre hay gente que va y hace preguntas, Claro. se interactúa todo el tiempo todo el Sí, tiempo. con los empleados. Sí, claro. Fui a una farmacia que me sorprendió porque te ponen hasta una línea de distancia entre tú y la cajera. Detrás de esa línea es que la cajera te va a atender y si no estás en esa línea no te atienden. O sea, no es solamente haciendo la fila, sino desde donde la cajera te puede atender, le das las cosas de lejos, ella te las devuelve. Ese protocolo me gustó mucho. Excelente. Bueno, ya mismito Moray Moyola viene con Vamos por Más. Adelántate Sí, algo. Vamos a estar entrevistando directamente desde el centro médico a Gili, una de la primera sobreviviente del coronavirus en Puerto Rico, luego de estar en intensivo, batallando, ¿verdad?, con su vida. Así que la tendremos 30 añitos nada más, 30 Una nena. añitos. Así mismo, yo voy a estar dando motivación y también entrevistándola a ella. Eso es lo próximo aquí en Ruta Nueva Vida 97.7.